Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid, un día más. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de PubPrime. Gracias por asistir este día, hoy viernes 22 de mayo, a este webinario de apertura del mercado americano. Una semana bastante interesante en la cual estamos viendo cómo el mercado americano se está otra vez recuperando. Seguimos con fuerte impulso alcista, sobre todo apoyado en la IA, aunque la narrativa, como vamos a ver, en general, lo que es el resto de datos macroeconómicos no acompañan realmente a esta situación, pero bueno, el mercado se sigue apoyando en la narrativa de la IA y vemos cómo está marcando los máximos históricos, tanto el Standard Poor's como el Nasdaq, al igual que el Dow Jones ya ha recuperado todo el terreno perdido desde que comenzó la guerra en Irán. Y no solamente ha recuperado terreno, sino que también ha vuelto a marcar nuevos máximos al superar los 50.000 puntos, ¿vale? Vamos a comenzar con el informe de mercado del día de hoy. Un informe que, como siempre, me gusta hacer un repaso al informe de mercado que enviamos a los clientes, en el cual vemos las principales noticias y los principales datos y luego pasamos a MetaTrader, ¿vale? Como comentaba, hoy, en el viernes 22 de mayo, el mercado entra en una fase psicológica más compleja desde el inicio de la crisis de Oriente Medio, ¿vale? El sistema financiero global transita desde el miedo al colapso inmediato hacia el descuento de un régimen de tensión geopolítica estructuralmente administrada. ¿Vale? Estamos pasando de el shock inicial de cuando comienza un conflicto bélico, de cuando comienza una guerra, del shock energético y el miedo al colapso inmediato, a que esto se vaya a prolongar en el tiempo y bueno, pues tengamos un régimen de tensión geopolítica que, bueno, que se administre estructural, que se administre con el tiempo, ¿vale? Es decir, que se sostenga en el tiempo. Y la idea clave del día es la gran transición psicológica del mercado. Antes teníamos miedo a una guerra inmediata, riesgo de bloqueo energético, shock inflacionario sobre todo y deterioro agresivo del apetito por riesgo. Pero ahora el conflicto deja de parecer un evento extraordinario y el mercado empieza a integrarlo dentro de un nuevo régimen macro global, en el cual destaca principalmente la tensión geopolítica que sigue ahí, porque la tensión geopolítica es ahí, el riesgo de un conflicto armado continúa ahí, aunque haya una guerra, pero las negociaciones todavía no llegan a ningún fin. Y sobre todo, bueno, pues esto es en un entorno de inflación elevada por la tensión que hay en el petróleo y sobre todo por ejemplo, las decisiones que pueden tomar los bancos centrales, como la Reserva Federal, de mantener los tipos de interés más elevados durante más tiempo. ¿Vale? Eh, También hay que decir que Irán ya no actúa únicamente como amenaza táctica, sino que también consolida simultáneamente la legitimidad diplomática, por así decirlo, y el control operativo, la presión energética y soberanía jurídica sobre el estrecho de Hormuz. ¿Vale? Esto es importante. Irán empieza, como comentábamos en los últimos informes, a administrar administrativamente, por la redundancia, el estrecho de Hormuz y, bueno, pues pasa de ser una herramienta militar a una herramienta estructural en el cual, bueno, pues empieza a poner control operativo, sobre todo al tránsito, ¿vale? Y sobre todo, como comentábamos, de que estaba suelen poner incluso impuestos, aranceles, tarifas para que cobrar para que los buques pasasen, ¿vale? Y en las últimas 24 horas, o bueno, en los últimos días, Irán ha presentado formalmente ante la ONU su rechazo a la resolución impulsada por Estados Unidos y Bahrein, es decir, no acepta el plan que Donald Trump ofreció esta semana, calificándolo obviamente de parcial y políticamente sesgada. Consideran que no beneficiaba a sus intereses. Por lo tanto, el conflicto se institucionaliza diplomáticamente, ya que pasa también a la ONU a intervenir y deja de girar únicamente en torno a amenazas militares inmediatas. ¿Qué pasa aquí? Que en Hormuz se está dando una coerción económica, ¿vale? Y Hormuz es una herramienta estructural de presión energética y diplomática, ¿vale? Es una coerción económica porque obviamente el estrecho de Hormuz es muy importante por el tránsito de petróleo hacia Europa y Asia y obviamente pues esto es una presión energética y es una coerción económica, ¿vale? También el control operativo en el cual, pues, como comenta también, la Guardia Revolucionaria refuerza la militarización del tránsito marítimo y soberanía jurídica, ¿vale? Teherán proyecta que el tránsito debe condicionarse políticamente. Entonces, esto ya no es solamente un conflicto militar, sino también, bueno, pues también diplomático. La negociación sigue viva, pero la fragilidad sigue siendo latente, ¿vale? Las negociaciones entre Washington y Teherán continúan, aunque más rígida y burocratizada. Irán insiste en que cualquier acuerdo debe reconocer su posición estratégica e incluir garantías sobre su seguridad nacional, ¿vale? Mientras Trump mantiene simultáneamente presión diplomática, amenaza militar y plazos cortos, ¿vale? Las últimas horas hemos visto también ampliación regional. Bahrein
emerge como actor diplomático visible, además de Pakistán, que bueno, que Pakistán ahí están en la MAD, pues bueno, se están manteniendo reuniones para la paz, pues también Bahrein quiere actuar como un actor diplomático. Y el Golfo se convierte progresivamente en un tablero de bloques con seguridad marítima completamente militarizada, ¿vale? El riesgo sigue siendo latente. Cualquier incidente naval, intercepción de buques o deterioro diplomático puede reactivar rápidamente la volatilidad energética y financiera, ¿vale? Aquí tenemos una lectura clave. El conflicto evoluciona desde una amenaza militar inmediata hacia un sistema híbrido de presión jurídica, diplomática y energéticamente estructural, ¿vale? Entonces, es muy importante. Y en cambio, el petróleo en las últimas horas vemos que tiene una ligera corrección. De hecho, ahora mismo cotizaba en torno a $103 más o menos. Esta mañana cuando hicimos el informe estaba en torno a 100, 104, 105, 106 más o menos. Y corrige desde los $110 que hemos tenido más o menos esta semana de media. ¿Vale? Entonces vemos que se está relajando un poquito, pero aún así sigue siendo algo estructural porque continuamos por encima de los $100 por barril. ¿Vale? ¿Y por qué el crudo no cede estructuralmente? No cae el precio por debajo de los 100, no cede como, bueno, podría ceder en un momento de que teóricamente no hay ataques militares. Y es porque Hormuz sigue militarizado y el tránsito sigue condicionado. Los costes logísticos permanecen muy elevados y el mercado acepta que la energía cara ya no es un shock temporal. Ya hemos aceptado que, bueno, esto va a prolongar en el tiempo y también, obviamente, pues esto parte porque, como hemos comentado en varios informes de mercado, las estructuras están dañadas. ¿Vale? Entonces, esto al final genera presión simultánea sobre la inflación, sobre los bonos, el consumo y los márgenes empresariales. ¿Vale? Tanto, el petróleo se considera como factor estructural de presión monetaria e inflacionaria, no como un activo meramente geopolítico. ¿Vale? Entonces, esto afecta a todos los mercados. Y esto está afectando principalmente a los yields, a los rendimientos de los bonos. ¿Vale? Y el mercado teme la persistencia inflacionaria. Incluso con la corrección parcial del petróleo de estas últimas horas, el mercado sigue descontando inflación persistente. Y la Fed, en el último, las actas últimas que conocimos el pasado miércoles, que en el informe de ayer estuvimos documentando el informe de mercado, pues la Fed muestra un tono mucho más cauteloso, ¿vale? Más restrictivo, y el mercado castiga claramente estas dudas. Es decir, obviamente la Fed tiene dudas sobre ya no solamente si bajar tipos de interés, que en principio no va a hacerlo, pero también tiene dudas sobre si puede subirlos porque la inflación puede verse prolongada eh, en el tiempo. Por el momento no han dicho que van a subir, pero sí que hay dudas de que puedan hacerlo, ¿vale? En Alemania también, los bonos alemanes también están viéndose bajo presión, ¿vale? También empieza a subir y la deuda periférica, pues obviamente también se ve, europea, también se ve afectada. Entonces, es un riesgo prolongado. Aumenta los riesgos de un crecimiento más débil, tipos altos y volatilidad financiera administrada, ¿vale? Entonces, la Fed, en este caso, los bancos centrales mantienen cautela en este momento. Y lo que sí que estamos observando es de que el dólar está, bueno, pues está reorganizando el sistema financiero global y se está fortaleciendo. De hecho, está en máximo de 6 semanas, ¿vale? Mientras que el eurodólar continúa debilitándose alrededor de 1,16. El euro pierde terreno debido a que Europa es más vulnerable a esta situación porque, bueno, importamos inflación, tenemos una presión industrial, obviamente notamos más porque dependemos energéticamente del resto y, bueno, pues tenemos una enorme sensibilidad. Entonces, por el contrario, el dólar pues muestra una mayor resiliencia porque tiene liderazgo tecnológico, se está viendo también por bueno, las empresas tecnológicas en el tema IA, también tiene fortaleza energética propia, el petróleo, Estados Unidos tiene una gran reserva de petróleo, y bueno, pues al final el dólar pues está funcionando como un ancla fuerte como sistema de refugio, ¿vale? El sistema financiero global se organiza alrededor del dólar fuerte, energía cara y condiciones monetarias restrictivas, aumentando la presión sobre activos growth y divisas europeas. Wall Street en máximos, ¿vale? La E sostiene la prima por el riesgo, el Dow Jones, como hemos dicho, superaba los 50.000 puntos, Standard puso de hacer visita de la sesión de ayer, en los cierres positivos, bueno, cierre positivo con futuros nuevamente al alza, del 0,37, veremos cómo ha abierto el mercado, y RS 2000 pues también rebotaba, continuaba con el rebote que había experimentado en la sesión del miércoles, ayer lo continuó con un 87%, ¿vale? Nvidia continúa impulsándose en sectores semiconductores, procesos éticos, memorias, chips y todo el ecosistema global de inteligencia artificial. Sin embargo, el mercado premia
crecimiento estructural ligado a la IA, mientras el resto del sistema macro todavía no confirma normalización real, ¿vale? Es decir, estamos dicho que la descorrelación, lo estábamos hablando en los últimos informes de mercado, entre lo que es la economía real y lo que es la renta variable americana, lo que es el mercado bursátil, está bastante descorrelacionado. De hecho, como he dicho, dólar fuerte, eso afecta a las exportaciones, tipos de interés siguen elevados, es decir, no van a seguir bajando. La deuda americana sigue incrementándose y los tipos de interés y los tipos de interés de la deuda, los yields de la deuda, los rendimientos cada vez son más elevados. Entonces, bueno, pues esto obviamente hay una descorrelación bastante importante. Asia lidera impulsada por la IA esta noche, después de bueno, los datos de Nvidia, el mercado se sigue recuperando, el Nikkei subió a 2,25%, el Hang Seng 0,87%, el Kospi coreano 0,41% y el FTSE de China 0,63%, ¿vale? Por tanto, Nvidia continúa impulsando a los proveedores asiáticos y los chips vuelven a liderar el flujo global de capital. Por su parte, Europa recuperaba la sesión de esta mañana cuando estábamos haciendo el mercado, un alivio táctico, sigue siendo frágil. Europa todavía no ha recuperado niveles perdidos antes de iniciar la guerra, todavía no ha recuperado los niveles más emocionales anteriores y, por supuesto, lo ha superado. Y bueno, pues esta semana mediamente ha sido negativa a los índices, pues hoy estaba subiendo ligeramente, bueno, recuperando un poco de alivio táctico en este momento. Sectores bajo presión, pues obviamente la industria, el transporte, aerolíneas y sectores intensivos en energía que siguen claramente penalizados, ¿vale? Y las utilities en sectores defensivos funcionan relativamente mejor. El IBEX 35, pues bueno, funcionaba. Es cierto que lo hemos hablado estos últimos días de que está teniendo una resiliencia relativa positiva, está aguantando mejor quizás que otros índices porque, bueno, la banca, utilities, energía y perfil defensivo sostienen el índice español frente a sus pares europeos. Mejora táctica sin confirmación de risk on, ¿vale? Es decir, señales positivas, pues bueno, tenemos que el VIX caía, la renta variable rebotaba, la tecnología lidera y el cobre se estabiliza, ¿vale? Pero lo que digo es que la cautela es importante porque estamos viendo que el dólar está fuerte, los rendimientos de los bonos están elevados, el Bitcoin, las criptomonedas en general no están comportándose como deben de comportarse tras esta recuperación del mercado americano de renta variable y este impulso también de las tecnológicas. El Bitcoin, por ejemplo, el Ethereum y el Ripple esta mañana cedía en terreno. Bitcoin, lo veremos luego cuando se trader, está perdiendo. No ha conseguido mantener la ruptura de la semana pasada de la resistencia, se ha vuelto a caer por debajo y bueno, veremos qué sucede. Mientras el oro, en este momento, el oro está viéndose un poco perjudicado porque bueno, la fortaleza del dólar le está quitando atractivo, por así decirlo, ¿vale? La fotografía global actual, el Brent en torno a 105 dólares, ¿vale? El dólar es en máximos, Bitcoin está débil, Europa vulnerable, Wall Street en máximos y los yields elevados, ¿vale? Entonces, vamos a... Esto es ya un poco lo que hemos estado comentando ya en el informe de mercado, la energía cara, inflación persistente, tipos elevados, pues bueno, esto es un poco los problemas que tenemos ahora mismo pese a las subidas de los mercados. Vamos a ver exactamente cómo ha abierto el mercado americano. Aquí tenemos la apertura, igual que los futuros venían y el cierre de ayer venimos en positivo. Dow Jones 0,61%, casi ya a los 50.600 puntos. El Standard Poor's 0,63%, el Nasdaq 0,60% y el que sube un poquito menos es el Russell 2000 que sube un 0,40%. Pero vamos, todos en torno a 0,60% los principales índices americanos, ¿vale? Obviamente la sesión europea, como estamos viendo también aquí, el 65 sube un 0,25%. Bueno, podemos verlo aquí un poquito quizás mejor en la página web de Investing, aquí abajo. El DAX un 1%, ¿vale? Los stocks un 1%, 1,20. Bueno, pues están viendo aquí las subidas de la sesión del mercado de hoy. Y ahora sí vamos a pasar a MetaTrader, en el cual vamos a empezar con el gráfico del petróleo. Como comentábamos, se sigue estabilizando por encima de los $100 y estructuralmente el riesgo sigue ahí, pero vemos que esta semana tenemos una mecha, una vela bajista, ¿vale? Posiblemente que cerremos en torno a los $105, después haber estado cotizando durante la semana gran parte en torno a los 110, prácticamente toda la semana, siendo el máximo a los 114, $115 por barra, ¿vale? Como decimos, mientras sigamos por encima de los $100 por barril, el riesgo de la inflación sigue siendo bastante elevado y que se prolongue de manera estructural, ¿vale? Eh, Aún así, como hemos dicho estos últimos días, el petróleo está muy influenciado por las noticias, por la situación de Irán y por la situación de Hormuz. Y bueno, pues cualquier análisis técnico que hagamos ahora mismo es complicado de que pueda cumplirse, por muy bien que lo tengamos, porque cualquier noticia puede modificar. Pero sobre todo es importante esto, de que tenemos
desde que comenzó el conflicto vemos que claramente, exceptuando 2 semanas que han cerrado ligeramente por debajo, que han cerrado por debajo de los $100, el resto del tiempo ha estado mantenido por encima de los 100, incluso más bien cotizando en la zona alta de este rango, en torno a 110, 115, ¿vale? Y eso es lo importante. Por su parte, el oro continúa cotizando todavía con tendencia alcista, porque todavía seguimos respetando la media de 200 y este soporte que tenemos aquí señalados, que es importantísimo gráfico diario, es el soporte principal. Pero bueno, tenemos una tendencia alcista con sesgo lateral ahora mismo. Una tendencia lateral, un sesgo, tendencia alcista, un sesgo lateral, en el cual tenemos esta formación triangular. Mientras no rompa al alza o a la baja de ninguna de esta figura, no podemos esperar de que haya un movimiento interesante en el oro, ¿vale? Mientras no superemos las medias móviles, que tienen resistencia, medias móviles y tendencia bajista, pues no podremos esperar un impulso alcista. Y si mientras respetemos los soportes, pues no podemos esperar que haya una ruptura a la baja. Seguimos en un momento en el cual el oro podría estar siendo protagonista, al igual que fue el año pasado, pero la fortaleza del dólar en este momento, porque los inversores buscan liquidez, pues están viendo perjudicado al dólar. Perdón, al oro. Por su parte, el Bitcoin, lo estábamos comentando en este gráfico semanal, que llevamos analizando varias semanas, vemos que no fue capaz de, la semana pasada, de retener, por así decirlo, de sostener la ruptura alcista que tuvimos por encima de los $80.000 por Bitcoin, y esta semana estamos teniendo una vela bajista que ya ha entrado dentro del canal, ahora lo vemos en el gráfico diario, y que está perdiendo, luchando por y perdiendo momentáneamente la media de 18 sesiones, de 18 periodos en semanal, ¿vale? Si pasamos al gráfico diario, vamos a ver cómo hemos entrado directamente. Estamos otra vez dentro del canal y ya simplemente ya tenemos incluso un cruce bajista confirmado que ahora actúa la línea blanca, que es la media de corto plazo de 8 periodos, como resistencia. Y el precio se está apoyando en la media móvil de medio plazo, ¿vale? Si finalmente es rechazado esta zona y continúan los descensos y tenemos un cruce de medias bajista, pues esto sería una señal claramente bajista en el Bitcoin porque hemos tenido un rechazo en esta media de 200. Intentamos, cuando en el gráfico semanal, la ruptura de este canal, pues se enfrentó con la media de 200 diaria y bueno, pues que se actúa como principal nivel de resistencia, obviamente, y tuvimos aquí un doble techo, por así decirlo, un techo, una resistencia, y el precio está cayendo. Entonces, es muy importante ver qué va a suceder en las próximas horas, en los próximos días, porque si finalmente continúa con el descenso, se produce el cruce a la baja de las medias móviles como parece que se puede producir, y el MACD cruza también en ese sentido al cero, al terreno negativo, podríamos empezar, y el estocástico continúa mostrando señales de venta, incluso pudiendo entrar en sobreventa, podríamos tener un movimiento, un impulso que pudiese llevar al precio a buscar la zona baja del canal, ¿vale? Entonces está un momento muy interesante, porque nos encontramos todavía cerca de la resistencia, peleando las resistencias, pero la sensación es de que puede ser que no consiga superar ni mantener estas resistencias y que se ha rechazado en esos niveles. Entonces hay que estar muy atentos en los próximos días. Y vamos a potentes americanos, en el cual vamos a ver que el Standard Poor's y el Nasdaq tienen dos gráficos prácticamente similares, en los cuales, como comentamos en el informe del mercado del miércoles, tras marcar máximos históricos, corrigieron para apoyarse en la media de 18, se han apoyado y han rebotado, y ahora estamos otra vez buscando zonas de máximos históricos, ¿vale? Tanto el Standard Poor's como el Nasdaq son dos gráficos que están prácticamente 100% correlacionados, están muy iguales los dos gráficos, el Standard Poor's y el Nasdaq, y no es más porque en ambos índices, obviamente el Nasdaq es tecnológico, pero es que el Standard Poor's tiene mucho peso las empresas tecnológicas, ¿vale? Entonces, realmente estamos viendo un comportamiento muy similar, pero como digo, todo eso está viéndose pues, sobre todo apoyado por la IA, está siendo apoyado por la IA y por el comportamiento del sector tecnológico, ¿vale? Pero realmente lo que tenemos detrás, lo que es la macro, no es de todo positiva para Estados Unidos, pero aún así seguimos marcando máximos históricos, ¿vale? Y por su parte, el Dow Jones, como comentaba, por fin ha conseguido no solamente recuperar el nivel perdido, el máximo histórico anterior, ¿vale? Que teníamos aquí, que desde que comenzó el conflicto en Irán, ¿vale? Cayó con fuerza. Entonces vemos cómo fue cayendo con fuerza y ahora todavía retrasado con respecto a los índices porque es el índice industrial, está más afectado por el tema de las exportaciones, probablemente, y el coste energético, los márgenes. Bueno, pues vemos que ya no solamente lo ha recuperado, sino que está momentáneamente rompiendo y marcando nuevos máximos históricos, y estamos por encima de los 50.600 puntos, ¿vale? Entonces, estamos en un momento bastante interesante en el Dow Jones, que vemos que empieza otra vez a coger impulso alcista, ¿vale? Podría, si consolida esa subida, pues podríamos tener un impulso alcista en el Dow Jones en las próximas semanas.
Pero bueno, como digo, todo siempre estos informes de mercado, y ahora mismo estamos en, por así decirlo, situación de economía de guerra, estamos viendo que todo cambia de un día para otro, la situación de, obviamente, si se produce una paz definitiva, pues los mercados se podrían ver beneficiados, pero si obviamente no se llega a un acuerdo de paz y las tensiones siguen incrementando y se llega incluso otra vez a ataques militares, pues obviamente los mercados probablemente caigan con bastante fuerza. ¿Vale? Entonces hay que estar muy atento a lo que suceda en las próximas horas y sobre todo a la macroeconomía y a la geopolítica. ¿Vale? Esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Os recuerdo que la semana que viene tenemos también lunes, miércoles, viernes apertura de mercado y los jueves tenemos para tarde estrategias operativas. Un saludo y buenas tardes.